A la palabra de Dios, mensaje que creo que el Señor ha hablado en mi corazón, ¿verdad? Y creo que firmemente que Dios ha puesto en mi vida. Y así como me ha llevado a pensar, me ha llevado a poder reflexionar acerca de muchas cosas a lo largo de la vida. En una oportunidad recuerdo que una de las tantas cosas que lee, le preguntaron a Charles Spurgeon cuánto él dura preparando un mensaje y él dijo, toda la vida. Porque siempre las experiencias, lo que el Señor ha hecho con uno, pasajes que uno recuerda, uno los trae a memoria y trata de formar lo que el Señor sigue hablando a nuestras vidas. No hace mucho murió John MacArthur, un buen expositor de las Escrituras. No perfecto, pero un buen expositor de las Escrituras. Le preguntaron cuánto tiempo él tiene que invertir para preparar un mensaje. Él dijo, yo tengo que estar por lo menos 36 horas para poder. Entonces uno dice, todavía nos falta. Pero hacemos el mayor esfuerzo, de verdad que sí. Hacemos el mayor esfuerzo, primeramente para ser alimentados y segundo para que podamos ser edificados por las Escrituras. Las Escrituras no se negocian y creo firmemente que la experiencia de hombres de Dios en las Escrituras nos pueden ayudar a poder ver un cierto, delucidar un panorama acá en la tierra y poder identificarnos de una u otra manera con algunas experiencias sí que hombres de Dios vivieron. Y quiero comenzar, ¿verdad? Por supuesto dando el título del mensaje. El título del mensaje es La nave del olvido. Así he titulado el mensaje en esta noche, La nave del olvido. Y quiero hablar acerca de un personaje y básicamente es una historia. Es una historia llena de traición, es una historia llena de sufrimiento. Bastante compleja, ¿no? Pero sí por lo menos podemos hablar de esta historia y podemos identificarnos con ella. Y quiero comenzar a hablar de lo que sucedió hace ya algunos años atrás. Y es que un grupo de personas tuvo la urgencia y la necesidad de ir ante un rey, ante un gobernante. Y era uno de los gobernantes más poderosos del mundo en esa época. Y este grupo de personas iban a acudir por auxilio, Y el gobernante muy bien estaba dispuesto a recibirlo. Porque él era el que estaba manejando la situación o el conflicto o el problema que había en esa época. Él era el que estaba a cargo 100% de esa crisis. Y delante de él tenía unos hombres que de verdad tenían cierta apariencia de temor, estaban bastante debilitados por la crisis que había en ese entonces, pero ellos estaban postrados delante de él. No podían pararse erguidos ante él, sino que tenían que tener una actitud bastante sumisa. Y estaban postrados delante de este gobernante, estaban de rodillas, por así llamarlo, para poder pedirle esa petición que tanto necesitaban ellos y por supuesto su familia y su pueblo. Y este gobernante estaba flanqueado por guardias, estaba por supuesto con las vestidas real, lo imponente que se podía ver en su palacio y todo lo que estaba a su alrededor. Y hay algo que es muy curioso, porque si hay algo que estos hombres sabían, es que ese gobernante tenía toda la autoridad de poder aniquilarlos. Si quería cualquier equivocación que ellos tuvieran, este gobernante podía muy bien utilizar toda su autoridad y poder aniquilarlos. Como cualquiera puede aniquilar algún insecto, este gobernante tenía el poder de hacerlo. Y estos hombres lo sabían. Estaban allí de rodillas, estaban allí postrados, con temor a no equivocarse. Pero si hay algo que ellos ignoraban, que estos hombres ignoraban, es que había una historia entre ellos. Había una historia entre este gobernante y había una historia entre aquellos súbditos que estaban pidiendo un favor, o no pidiendo un favor, estaban queriendo tratar de hacer un canje de lo más respetuoso posible. Pero aún así ellos estaban postrados, muy temerosos. Y el único que sabía, porque el gobernante los reconoció, y el único que sabía que detrás la relación que ellos tenían era una relación de dolor, era una relación de rechazo, era él. Él los vio y se recordó de lo que había pasado. Y dijo, son ellos. Pero
Los hombres no reconocieron a su gobernante, no lo reconocieron por nada del mundo. Y él comenzó a hacer un poco, a aguantar un momento, ¿verdad? El momento de tanta tensión que había. Porque si bien el gobernante estaba consciente de que él fue traicionado por ellos, de que estos personajes le hicieron gran mal y sufrió gran vergüenza y perdió, puedo decir que uno de los mejores años de su vida, los responsables estaban frente a él. Cualquiera de nosotros a lo mejor diría: llegó mi momento. La venganza es dulce, dirán muchos, ¿no? Y él a lo mejor, usted diría, este seguro que se frotó las manos y dijo: lo tengo. Pero no fue así. No fue así la historia. Si podemos reconocer la historia por un momento, él estaba al frente, ellos estaban hasta postrados, no podían ni siquiera tener el valor de mirarlo a los ojos a través de la petición que hacía. Pero el gobernante decía: no, yo conozco toda la historia la conozco, y ellos también, pero me desconocen. Llegó un momento que el gobernante no pudo aguantar tanta tensión que había, su corazón estaba tan apretado estaba su corazón, que él mandó a sacarlos a todos. El gobernante se quedó sin seguridad. Él dijo: salgan todos fuera, la guardia real, todos salgan fuera, quiero quedarme solo con ellos. Era una desventaja si querían hacerle algún daño. Ellos, a lo mejor el guardia muy temeroso, salieron, cerraron la gran puerta detrás de la habitación, y de pronto en todo el palacio se escuchó un llanto, un lloro. Observe la escena: 11 hombres postrados delante de este gobernante. Lo dejaron solo porque él pidió: salgan todos. No podía aguantar. Este gobernante no podía aguantar más tensión. Y de pronto, cuando cerraron la puerta, quedó el gobernante y quedaron estos 11 hombres. Y este gobernante comenzó a llorar. Se escuchó en todo el palacio el grito y el llanto. Se escuchó el gran lloro porque no pudo aguantar su corazón, que estaba pero tan apretado, que él tuvo que derramar sus lágrimas. Imagínense lo que pensarían estos 11 hombres. Estos 11 hombres apostrados allí, arrodillados, esperando alguna respuesta del gobernante. De repente empiezan a escuchar un llanto, empiezan a escuchar un grito. Y ellos pensaban: puede suceder cualquier cosa, pero el gobernante más poderoso del mundo llorando frente a nosotros. Algo está pasando. Yo imagino a estos hombres. Grafique la escena. Vamos a graficar la escena. Vamos a imaginar un poco, ¿no? Porque el problema que a veces tenemos con leer la Biblia, que la leemos muy rápido y no nos ponemos en los zapatos de la persona. No recreamos el momento, los detalles. Eso es, bueno, por lo menos a mí me agrada eso. A mí usted ya debe conocer y ya debe notarlo, ¿no? Pero ellos allí postrados entre el llanto, me imagino que uno se miró con el otro y ellos dirían: voy a levantar la cara, ¿qué es lo que está pasando? Cuando ellos levantaron la cara, vieron al gobernante llorando, que todo el palacio escuchó el grito y escuchó el llanto del gobernante. Pero el rey, cuando ellos miraron, el rey los miró con una sonrisa, cosa que ellos no esperaban, que ese rey o ese gobernante los mirara con una sonrisa. Y la sonrisa lo que quería comunicar era perdón. Perdón. Y ellos a lo mejor se preguntaban: ¿perdón de qué? ¿Por qué él actúa de esa manera? ¿Por qué él está actuando con nosotros de esa manera? Imagino yo a este personaje con lágrimas en sus rostros, ya los ojos un poco rojos, llorando. A lo mejor trató de calmarse, se comenzó a sonreír y no pudo ocultar más su identidad. Cuando él descubrió su identidad, él le dijo: yo soy José, su hermano. Y esa historia aparece en Génesis capítulo 45, versículo del 2 al 5, cuando José se da a conocer a sus hermanos. José le dice a sus hermanos: soy yo, el hermano de ustedes. Y ellos quedaron sorprendidos por la relación, no solamente por la relación familiar. Ellos quedaron completamente sorprendidos por el trato que había tenido esa hermandad. Y quiero leer un pasaje allí mismo en Génesis. Quiero ir a la cita que le dije,
Génesis 45, versículo 2 al 5. Quiero leer desde el versículo 1, leamos desde el 1. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y que no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Él no podía, él no aguantaba ya, su corazón estaba tan apretado. Y dijo: salgan todos, quiero que todos salgan. Y todos tuvieron que salir, era la orden del rey, o del segundo rey, ¿no? Era a cargo de todo Egipto. Entonces se dijo a llorar a gritos. Escuchen, dice, se dijo a llorar a gritos. No fue que le corrió una lágrima y ay, mira, se le salió una lágrima. No, las escrituras lo dicen. Se puso a llorar a gritos. Es como yo imagino escuchar a mi hija llorando, no sé. Y eso no debe ser nada fácil para todo el palacio. No pudo reprimir más ese sentimiento. Y dice que oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Tenían miedo. Porque como lo dije hace unos minutos, la relación que ellos tenían, todo se envolvía o la trama era traición, odio, resentimiento, rechazo. Y cuando ellos dijeron: esto no puede estar pasando, dirían ellos. Y estaban tan asustados porque sabían que José tenía el poder y tenía la autoridad para mandarlos a ejecutar. Porque se lo merecían. Y si no se lo merecían, José muy bien pudo haber cobrado algún tipo de venganza para con ellos. Pero José, llorando amargamente, pregunta primero por su padre. Y no solamente pregunta por su padre, sino que también le dice José a sus hermanos cuando los ve un poco temerosos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. A ver, José le dice a ellos, no les dé pesar haberme traicionado. ¿Alguno de nosotros podrá decir eso? Que usted vea al que fue su verdugo y usted le diga: no te preocupes, tú me hiciste sufrir mucho, pero no te preocupes por eso. Podemos ver los detalles y los propósitos de Dios detrás de cada traición y detrás de cada sufrimiento. Y ahí es cuando a lo mejor sacudimos nuestra cabeza y decimos: esto no puede estar pasando, Dios no puede ser así. Pero podemos ver los propósitos de Dios y los planes de Dios detrás de cada detalle de la vida, detrás de cada dolor, detrás de cada sufrimiento. Porque le digo algo: la vida es muy hermosa, pero qué dura es. Y a lo mejor de las personas que más amamos son las que más nos producen dolor, ¿o no? O pregúntele a un padre en relación a su hijo rebelde, o pregúntele a la madre en relación a su hijo o a su hija, o pregúntele a un jefe de empresa con uno de los mejores trabajadores y después le descubre y dice: ¿qué pasó? Yo creo que uno de los mayores dolores que pueda atravesar el ser humano es la deslealtad, no ser leal, deslealtad. Que te traicionen, que abras tu corazón, pongas la confianza en alguien y la pisoteen. Y eso fue lo que pasó en la vida de José y sus hermanos. Y José dijo: me voy a vengar. No, señores, José no dijo eso. José se acercó y dijo, y vio algo hermoso. José vio algo hermoso detrás de cada calamidad, de cada dolor, de cada angustia. José lo vio. Y lo que me llama poderosamente la atención es que aquellas personas, y podemos ver este gráfico en el mundo, aquellas personas que engendran odio, que engendran venganza detrás de un dolor, y dice: yo no voy a provocar 50 veces más. ¿Qué diferencia con este hombre llamado José? Porque José muy bien pudo haber aplicado justicia. Hablamos de justicia, era justo. Pero José, en lugar de aplicar justicia, dijo: voy a tener misericordia. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay una... sí, eso por lo menos los estudiamos en uno de los videos de escuela bíblica, la diferencia de justicia y misericordia? Justicia es pagar lo justo. Usted hizo esto, usted hace esto. Pero ¿sabe qué es misericordia? Misericordia que es, aunque usted merezca castigo, usted no es castigado sino perdonado.
que usted merezca ser castigado, pero usted opte, en lugar de aplicar justicia, usted aplique misericordia y diga: te voy a perdonar. Eso fue lo que hizo José. Eso es gracia. ¿Quién merece el cielo? Ninguno. No, es que yo soy muy buena. La Biblia dice: no hay bueno ni siquiera la viejita aquella que se despoja de todo. La Biblia dice: no hay bueno, no hay ni siquiera uno. Porque esto es por gracia, son por los méritos de Jesucristo y no por los propios. Es por gracia. Es por gracia. Y eso fue lo que aplicó José. José a sus hermanos le aplicó gracia, un favor que ellos no merecían. Ellos merecían una disciplina, aunque José, si leemos la historia, José los puso a llama lenta, a fuego lento, porque de verdad que ellos se vieron en apuro provocado por José. Pero al fin él no pudo contener y dijo: no, yo soy José, ya basta de esto. José no había sido diseñado para la venganza, había sido diseñado para el perdón. Y José me llama poderosamente la atención, hermano, porque nos podemos preguntar: ¿será posible tanta bondad en el corazón de un hombre en medio de una sociedad tan perversa? ¿Será posible tanto amor puede crecer en alguien que le hayan tratado mal? Tú dices: ¿en serio? Tanto que te hice, me vas a dar agua. Esa agua debe tener algo. Tanta amabilidad, así decía, tanta amabilidad me consterna. Entonces vemos a José siendo tan amable con sus hermanos y nos preguntamos: ¿cómo tanta bondad puede albergar un corazón? Tanto amor puede tener un corazón. A veces no podemos explicarlo. No podemos explicarlo. Y decimos: ¿esto será posible? Amados, según las páginas de la Biblia sí es posible. Y según las historias reales de hoy día sí es posible. Porque es posible que nosotros hayamos experimentado ciertos dolores de nuestros seres queridos y aún así estamos confiados y seguimos adelante. Mire lo que José estaba confiado. Allí en esos textos las escrituras dice que José no le atribuyó ningún mal a ellos. Él dijo: para preservación de vida Dios ha permitido todo esto. Y preguntamos: ¿Dios acaso provocó el mal en José para preservar vida? Y ahí es cuando la cabeza y la mente de muchos, los pensamientos de muchos comienzan a girar. Siempre digo: Dios no es como nosotros. Las matemáticas de Dios son totalmente diferentes a las nuestras. De verdad que sí. Los planes de Dios son completamente diferentes a nuestros planes. Pero podemos ver que José estaba seguro de algo, de que Dios tenía el control aún de los momentos difíciles. Aún de los momentos difíciles del caos, Dios tenía el control. Y si hay algo que debemos de estar seguros es que en los momentos de dificultad Dios también nos va a dar la salida. Y a veces pensamos que no, pero sí, Dios nos dará la salida. Y es posible que cada uno de nosotros estemos en momentos de aprieto. No sé si pasaste un momento de aprieto, le aseguro que vas a pasar. En algún momento, si hoy está, yo digo: yo estoy muy relajado. Es posible que dentro de unos meses o unos años, no lo sé, vengan momentos difíciles, porque la vida es dura. Vengan momentos que no encuentres salida. Pero Dios va a utilizar todo eso que envuelve tu vida. Así sea que las personas te acorralen, así sea que las personas te hayan causado un gran dolor o traiciones o etcétera, etcétera, lo que te haya dolido, y Dios va a transformar eso para bien, porque José lo creyó. José lo creyó y lo estaba viviendo en este punto de la historia. En este punto de la historia lo estaba viviendo. Dios utilizó el sufrimiento para llevar a cabo sus propósitos. Y usted dirá: Dios puede utilizar una violación para llevar a cabo sus... ¿Que Dios provocó la violación? No, señores. Dios no está en la maldad. Dios no se enreda con la maldad. Pero cuando Satanás obra en contra y manda a todos sus secuaces, a todos sus demonios para sabotearle la vida a quien sea, y comienza a caer y la persona cae en las artimañas del error, tenemos un Dios de gracia, un Dios de favor que dice: yo te saco de ahí donde caíste. Y Dios es poderoso para hacerlo. Y yo lo creo, José lo creyó. Y aquí hay vidas diferentes que pueden creerlo también. Y lo hemos experimentado. El favor de Dios
se gana por los méritos de Jesús. Cuando entendamos eso, ahí es cuando dice seremos libres. Esa gran verdad de la cruz. Esa gran verdad de la cruz y el poder de la resurrección. Usted dirá, pastor, pero en los tiempos de José no existía cruz, no existía nada de eso. Pero ya los medios estaban, la gracia estaba, el favor estaba. Y los propósitos y los planes de Dios estaban. Los propósitos y los planes de Dios existían. Y a través del sufrimiento, a través de esta historia, podemos ver una historia de tanto dolor y tanto sufrimiento. Dios sacó adelante a esta familia. Tanto así que de esta familia es que vino el Salvador del mundo llamado Jesús. Y podemos ver no solamente eso, hermano, sino que a José le tocó fácil. No le tocó fácil. Él tuvo que aprender obediencia. Él tuvo que aprender a adecuarse a cada circunstancia de la vida mientras transitaba en su destino. Por ejemplo, quiero decirte algo. Si hay una familia que fue desastrosa, no se preocupe que no voy a hablar ni de la suya ni de la mía. Voy a hablar de la familia de José. A veces nos preocupamos tanto, y eso está bien, hay que preocuparse y tratar de formar a nuestros hijos, tratar de lavar el plato para no crear conflicto. Pero sí tenemos que hacer algunos ajustes. Pero la familia de José, el conflicto familiar que tuvo José, no fue nada fácil. Porque José estuvo envuelto en gran conflicto familiar, hermanos. A ver, cosas que él era completamente ajeno. José estaba completamente ajeno de cosas que voy a nombrar, que aparecen en las escrituras, pero cosas que voy a nombrar. Por ejemplo, José creció en un hogar lleno de tensión y peleas familiares. Usted lee esos capítulos de Génesis, la historia de Isaac, la historia de su papá Jacob. Jacob, hermanos. Muchos dicen, oh, Jacob es Israel, Israel es Jacob. Jacob fue terrible. Jacob fue terrible. Y aún así Dios lo levantó. Aún así Dios lo levantó. Y cuando hablo de Jacob, estoy hablando del papá de José. Vemos que Jacob engañó a su padre Isaac y a su hermano Esaú. Había un problema con papá y había un problema con su hermano Esaú, porque él quería quedarse con la primogenitura. Jacob siempre fue un habilidoso que quería tomar y sacar ventaja de algunas circunstancias. Y le digo algo, Jacob fue fuerte. Jacob dijo, no, yo aquí veo, porque el primogénito era el que gozaba y era el que disfrutaba de las bendiciones o recibía doble porción de la bendición del padre. Y Jacob hizo una maroma porque papá ya no veía y la mamá en complot con la mamá. Y esa historia estaba en la familia. Usted dice, pastor, pero José no estaba allí. Pero esa historia estaba en la familia. Amados, no las conocemos nosotros. ¿Usted cree que José no la sabía? No la sabemos nosotros. Y no solamente eso, sino que el suegro Labán, ya cuando José era un poquito ya mayor, comenzó a negociar con su suegro por la que iba a ser su esposa, y luego de llegar a un acuerdo con Lea, con Raquel y todo lo demás, resulta que Jacob se fue antes del tiempo. Él había prometido algo, no lo cumplió, y dijo, vámonos, y se llevó a todo lo que había adquirido, todo lo que había ganado en casa de sus suegros. No le dijo nada al suegro, le dijo no, incumplió el contrato. Este fue Jacob. Le dijo a la esposa, le dijo, mira, usted dice, no, pero no le dijo, fue ella. No, pero usted cree que Jacob no tiene algo que ver en eso. Le dijo, tráete los ídolos. A ver, miren, los ídolos hoy día decimos, no, que los ídolos son muñecos, son del diablo, sí es del diablo. Pero en una cultura como en la que creció Jacob, en esta cultura, cuando papá moría o el dueño de la casa fallecía, ¿qué pasaba con la herencia? ¿Sabe a quién le correspondía la herencia? A los que tenían los ídolos. ¿Y usted qué cree? ¿Que Jacob le dijo a Raquel, mira, tráete los ídolos de tu papá? Porque aquí a mí me gusta mucho ver, no. Es porque él sabía que cuando Labán moría, Jacob iba a cobrar el botín. Luego conocemos la historia, Labán fue, se decepcionó, dame acá los ídolos, quédate tú con él. Y bueno, ahí hubo un negocio no muy correcto ni muy justo, pero ese fue Jacob. No solamente problemas con su tío Esaú, no solamente problemas con su papá Jacob y el abuelo Isaac. José también experimentó que su mamá tenía conflictos en el hogar.
con su hermana, con su tía llamada Lea, porque ellos competían. Había una competencia maliciosa en la casa. Estoy hablando de una familia. ¿Qué? Usted dice, mi familia no tiene compón. Pregúntele a José. Pregúntele a través de las escrituras la familia que tuvo José. Y son cosas que se le escapaban de la mano a José. José no provocó nada de esto, pero José lo sufrió. José lo sufrió. Y eso condicionó, o aparentemente hoy día condiciona la vida de muchos muchachos. No, es que los padres fueron así, el muchacho. Pero cuando Dios determina hacer algo con alguien, Dios lo hace, hermanos. Dios lo hace. Y la vida de José creció en medio de tanto conflicto. Y ver a su mamá Raquel y Lea competir por el amor de Jacob, no son competencias sanas. Tanto así, bueno, eso era, las mujeres dirán, gracias a Dios que la competencia hoy día es quien tenga menos. Pero en aquel entonces la competencia, la preferida era quien hubiese tenido más hijos. La que para más, esa es la buena. Hoy día no. Hoy día las cosas han cambiado un poco, claro. No vamos a entrar en eso, ¿no? Pero el contexto bíblico es así, o el contexto de Jacob, de Isaac, de Abraham, ese contexto era así. Y tanto así que ellas querían tener más hijos, y la ley de aquel entonces permitía que los hijos que tuviera con sus siervas también se contaban como de ellas. Y ellas comenzaron, como ya Raquel no podía dar más hijos, comenzó a dar sus concubinas. Y Lea dijo, yo no me quedo atrás también. Y comenzó a dar la concubina porque hay que parir. Hubo problema en esa casa. ¿Qué hay de los hermanos? Vimos a Jacob en conflicto, en rebeldía o en conflicto con su hermano. Había un conflicto familiar, hermano, abuelo, tío, y todo eso era un descalabro. La mamá también en conflicto. Pero ¿qué hay de sus hermanos? ¿Qué hay de Simón y Leví? ¿Se acuerdan lo que estos dos hicieron? Ellos vengaron a su hermana Dina. Fue deshonrada. Y llegaron ellos, y no fue que regañaron, reclamaron, no. Ellos acabaron una aldea para honrar a su hermana. Cuando ellos llegaron a casa con las manos llenas de sangre, no fue una ni dos personas, se convirtieron en asesinos, hermano. Esa fue la vida, la casa donde creció José. Rubén, ¿qué hay de Rubén, el primogénito, el mayor? Rubén tuvo una aventura ¿con quién? Con una de las concubinas, una de las mujeres de su padre. Qué casa, ¿no? Qué relación de hijos con padres, padres con hijos, hermanos con hermanos. Qué relación tan pesada, hermanos. Y cuando vemos todo eso, lo que rodeaba a José, no solamente eso, sino que las cosas en la casa de José no estaban bien. Porque él no salió airoso de eso, no salió sin heridas. Porque resulta ser que en Génesis, por ejemplo, capítulo 37, nos dicen que sus hermanos odiaban a José. Lo odiaban. Y usted pregunta, ¿por qué? Sabemos que José tuvo unos sueños, pero en realidad el odio principal era porque era el predilecto del padre, era el toñeco de papá. José no trabajaba, no dejaban que trabajara, no tenía un buen cuarto en su casa. Un cuarto con todo, como decimos, con todos los juguetes, tenía su aire acondicionado, para que no existía. Pero contextualícelo hoy día. ¿Qué desearía usted? No, mi hijo va a tener esto, tenía su mesa de estudio, todos los gastos de la universidad paga, le voy a poner un Play 6, yo no sé si todavía existe, pero un televisor grande para que mi hijo esté cómodo, porque es el bebé, el toñeco. José era el toñeco, el predilecto de papá. Y usted dice, eso no fue así, hermanos, le dieron una túnica de colores. ¿Quién se paseaba con una túnica de colores? Es más, en los tiempos de Cristo, le digo algo, en los tiempos de Cristo no había combinación. La combinación de la ropa común de la gente era gris y marrón, no había otro color. Y usted va a decir, entonces no existía el azulito, no existía combinar el verde con yo no sé qué podemos combinarlo, y el color crema con... No, hay mujeres, a lo mejor no había mucho de qué hablar, o hablar de otras cosas, pero de ropa no.
¿Por qué? Porque solamente predominaba el color gris y el color marrón. Imagínense las calles polvorientas de Jerusalén con esos dos colores. Porque solamente las personas adineradas eran las que podían vestir de colores. ¿Se acuerda Lidia, la que vendía púrpura? ¿Por qué se menciona y se resalta la idea de que Lidia vendía púrpura? Porque era una ropa que no cualquiera podía vestir, solamente la realeza y las personas de dinero. No cualquiera gozaba de túnicas de colores. José tenía una, sus hermanos no tenían, y sus hermanos odiaban a José. ¿Era culpa de José? No era culpa de José. ¿Qué culpa tenía José? Pero sus hermanos lo odiaban. Oh. ¿Qué cosa con José, vale? Y aún así, no solamente eso, a José, muy, no sé si muy inocente o muy noble, se le ocurre contar algunos sueños que tuvo. Sueños que él no los provocó, no fue que le dio una indigestión, no, fueron sueños que vinieron del cielo. Y le dijo a papá, le dijo a mamá, mira papá, pasó esto, y el papá se molestó un poquito porque ahí está las escrituras, tiene esa tarea, lea la historia. Y el papá se molestó un poquito porque dijo, entonces nosotros, sí, que te has querido tocar, ahora yo también me voy a inclinar delante de ti. Aunque Jacob dijo eso, la Biblia dice que Jacob pensaba en esto y decía, ¿qué será esto? Pero cuando se lo dijo a sus hermanos lo aborrecían aún más. Lo aborrecían aún más. Y a partir de ahí se convirtió en un símbolo de desprecio. Ya no era el toñeco de papá, el predilecto de papá, sino que él se convirtió en un símbolo de desprecio. Era el predilecto del padre, ciertamente, pero era símbolo de desprecio de sus hermanos. Porque estos sueños fueron totalmente ofensivos. Fueron totalmente ofensivos ante sus hermanos. Y tanto que ese sueño los ofendió, que sus hermanos comenzaron a odiarlo de tal manera que eso les provocó sed de venganza, porque quisieron matarlo. Amado, mire, cuando Jesucristo vino a poner en orden muchas cosas. Y quiero abrir un paréntesis aquí con esto porque quiero que entienda algo. La ley de Jesús no es una ley de tabla de piedras, que gracias a Dios la tenemos aquí inscrita en hoja, en papel, ahorita en teléfonos, pero lo que Él vino a buscar es que su palabra more en nuestros corazones. Y cuando Jesús habló en Mateo capítulo 5, si usted va a ver que Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. Jesús no vino a abolir la ley ni nada por el estilo, por lo menos la ley moral. La ley ceremonial tal vez, o claro que sí se cumplió en Jesús y no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero yo lo que quiero que usted aprenda y podamos internalizar un poquito es que lo que Jesús vino a tratar fue el problema del corazón. Porque de ahí es donde sale todo, hermanos. De ahí es donde nace todo. Y Jesús dijo, yo tengo que cambiar corazón y vida de personas. Necesito inscribir mi palabra en los corazones de las personas. O Jesús no dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero ahora yo le digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable. ¿De qué? De homicidio. Entonces aquí nosotros tenemos algunos muertos encima, ¿no? ¡Uy, qué rabia! Grito, muerto. Pero todavía sigue respirando, pero Dios arriba en el cielo dice, ya eres culpable de juicio. Porque Dios cuida nuestro corazón. Porque antes de la venganza, antes del odio, antes del asesinato y del homicidio, de la muerte, viene el odio. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. A veces nos desequilibramos, nuestros impulsos nos desequilibran, pero Él dice, ten cuidado. Y tú dices, ¿para qué Jesucristo se puso bravo? Pero hay un gran detalle. Jesús, cuando volteó la mesa de los cambistas del templo, Jesús sabía controlar sus momentos de ira. Nosotros no lo sabemos controlar, porque a veces decimos cosas que no debemos decir. Y como decía la hermana Chinca, que bueno, que ya está con el Señor, ella decía, ¿ahora cómo hago para recoger lo que dije? ¿Cómo hago? Si ya lo que dije lo dije, ¿cómo hago para recogerlo? Y a veces cuando estamos bravos empezamos a y de repente, ay Dios, ¿ahora cómo hago? La embarré bien embarrada. ¿Cómo hacemos? Y eso fue lo que sus hermanos no tuvieron en cuenta. Porque ese sentimiento de odio comenzó a planificarse una y otra vez, una y tras vez, una y otra vez, hasta que les llegó la oportunidad. Y comenzó, papá dijo,
Mire esto, papá dijo, es que Jacob era tremendo. Aunque usted estudia la vida de Jacob, usted dice, ¿en serio este hombre fue uno de los patriarcas? No, esto no puede ser. Pero no sé, Dios hace como Él quiere. Porque Jacob dijo, mira, yo necesito saber que tú me traigas el cuento, qué es lo que están haciendo esos muchachos allá con el ganado. Anda y averíguame qué es lo que... ¿Qué culpa tenía José? Era una orden de papá. A lo mejor papá lo moldeó así, dijo, mira, tú eres el que me vas a echar cuento de todo lo que hagan tus hermanos. Lo dice la Biblia, que era José quien le contaba todo lo que sus hermanos le decían. Y por más que sean los hermanos, no lo veían tan bien. Odio tras odio. Sentimientos de rechazo tras sentimientos de rechazo. En ese ambiente creció José. Qué vida de adolescente, qué vida de niño, qué vida de joven, ¿no? Y a los 17 años José iba con su túnica de colores, a lo mejor, sí, como muchacho, un poco inflado quizás, y llegó a supervisar. Imagínense, no llamar orgullo, pero sí el corazón de Rubén, que era el primogénito, el menor, llevándole cuentos a mi papá de mí. ¿Qué? Y llega José, viene a ver cómo están todos, todo está bien, todo. Y ellos cuando vieron a José desde lejos dijeron, ahora llegó la oportunidad de hacer algo con este odio. Y ejecutaron y sacaron a luz el odio. Si bien no lo mataron, porque recordemos la historia, lo echaron en una cisterna. La Biblia dice que José clamaba, rogó para que sus hermanos lo sacaran de allí. Pero dice que mientras José rogaba en la cisterna, sus hermanos comían pan. Eso tenían el diablo metido. Porque en medio de la agonía decían, hey hermanos, Rubén, sáquenme de aquí, yo no quiero estar aquí, sáquenme de aquí, perdónenme. No sé qué palabras pudo haber dicho José en la cisterna. Lo que sí es que la Biblia es clara cuando dice rogaba y gritaba para sacarlo de la cisterna. Y mientras ellos comían pan, y ellos dijeron, bueno, no lo vamos a matar. No, nuestra rabia no llega, o nuestra ira no llega tan allá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venderlo como esclavo. Y así lo hicieron. Vieron que venía una caravana que iba camino a Egipto a vender cosas y lo sacaron del cisterna. Yo siempre digo esto: usted cuando va a hacer un negocio, usted tiene que ver el producto por el cual usted está ofertando, ¿no es cierto? El producto era José. José no es que estaba por allá en el rincón, mira, vete con ellos. No, así no fue. Sus hermanos, Judá, que creo que fue el de la idea, y Rubén dijeron, mira, aquí está el producto. José, 17 años tenía el muchacho. Y él decía, ¿qué van a hacer? Me sacaron de la cisterna, pero ¿qué van a hacer? No, y rogaba, no, yo no me quiero ir, cállese. Y empezaron a mirarlo, mira, él fue, como vendedor, ¿qué hace usted como vendedor? Mira, observa, mira, tiene brazos, está sano, está completico, lo mira los ojos, todavía ve, un muchacho sano, mira, está rosadito, está. Va a servir para un buen trabajo. Y los otros ofertan, no, pero yo creo que es mucha plata. Y la Biblia dice que ellos convinieron, o sea, cuando hubo un convenio es porque hubo una negociación. Leamos las escrituras. Por razón de tiempo no quiero leer esos detalles, pero usted lee las escrituras que entre Rubén y entre los hermanos llegaron a un convenio con el comprador. Es porque vieron el producto, los nosotros pidiendo mucha plata. Yo lo que tengo es esto. ¿Y sabe qué? ¿Cuánta herida pudo haber causado eso en el corazón de José? José estaba allí. José vio cuando se contó la plata. José vio cuando le revisaron la pupila. No sé qué revisan ahí, pero a los esclavos había que revisarlo, a ver qué tan fuerte era y a ver cuánto costaba. Amados, era el mundo primitivo. Y luego agarraron a José, hubo un convenio en el precio, lo ataron, y José no se fue en avión para Egipto. José tampoco se fue en una buseta, bueno, un asiento reclinado, no señores. José se fue en una caravana y los esclavos normalmente caminan detrás, amarrados a los carruajes. Lo amarraban y el amarre iba jalándolos, y ellos tenían, si estaba cansado, negativo. Ellos tenían que seguir caminando con el sol abrasador. A ellos no les importaba, ya era un esclavo. Y el esclavo sirve para trabajar hasta que muera. No tiene dignidad, no tiene privilegios, no habían derechos humanos.
¿Y cómo cambia la vida de un hombre de la noche a la mañana? No de la noche a la mañana, en instantes, en mediodía. Le cambió la vida a José de ser un hijo predilecto ¿a qué? A ser un esclavo. Hermano, qué vida, ¿no? ¿Se recuerda lo que dije al principio? Esos hombres que negociaron por él y que lo odiaban, estaban ahí delante de él. Ahí es cuando usted dice, porque el que me nace me la paga. ¿Ve lo que hace Dios en el corazón del hombre? ¿Usted cree que esas imágenes no estaban vivas en el corazón de José? Las imágenes de la traición. ¿Usted cree que José por mucho tiempo no lo sufrió? Ay Dios, ese silencio me da como un susto. Okay. José no sufrió. José sufrió la traición. Y llegó el momento de que ellos estuvieran al frente. Ahora sí vale la pregunta: ¿cómo es posible que en un corazón pueda existir tanta bondad y tanto amor? Porque hoy día nos podemos, no, yo no les hablo, ¿por qué no? No, lo vi en estos días y me volteó la cara, no me saludó. ¿Qué hacía creer? Esas son nuestras molestias. Ay, me pasó por un lado, ni siquiera la cola me dio, y yo venía con esa madre, algo es soli. Y empezamos nosotros a argumentar del por qué nos enemistamos. Y vemos a un hombre que dijo: no se preocupen por lo que me hicieron. ¿En serio, José? Te sacaron de la casa de papá, de la seguridad del padre. Te sacaron de ser un hijo predilecto, de tener un futuro y tener el abrigo de la casa, de portar una túnica de colores. Te sacaron y te vendieron como esclavo, producto del odio y de la envidia, no sé de qué. ¿Y tú respondes de esa manera con gracia? No. ¿Favor que ellos no se merecen? No. ¿Te acuerdas, José, cuando estabas en la cisterna suplicando y pidiendo ayuda y ellos no escucharon? En medio del desierto, ¿te acuerdas, José? Sí, pero eso es gracia. No. Por eso que la Biblia es la Biblia, hermano. Digan lo que digan de ella, Dios es Dios. Y lo que Dios puede hacer en el corazón del hombre, eso es grande, hermanos. Eso es grande lo que Dios puede hacer en el corazón del hombre. Dios puede transformar corazones. Y a lo mejor usted verá a una persona vistiendo lo mismo, viviendo donde mismo, pero el corazón restaurado, el corazón transformado, eso no tiene precio, ¿sabe? Eso no tiene, bueno, sí, podemos decir que tiene un precio: la cruz de Jesús. Jesús pagó por eso. Pero nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto posible? Y ahí viene la otra pregunta: ¿cómo encaja la tragedia en los propósitos de Dios? ¿Cómo encaja una tragedia en los propósitos de Dios? ¿Verdad que en las tragedias nos preguntamos cosas? Nos preguntamos por qué, no entiendo. Hay muchas preguntas que surgen. Y en medio de la hecatombe, en medio de la prueba, de la adversidad, ¿qué hay con nosotros? Queremos cambiar de vida, queremos cambiar de rumbo, y a veces no podemos porque la misma crisis, el mismo dolor, la misma oscuridad nos someten a seguir estando donde mismo. Y creemos que es la crisis, la adversidad, pero a veces olvidamos un poco que Dios tiene un plan detrás de todo esto. Hermano, mire, le digo algo. Cuando vemos la historia de José, ahí no terminó todo. Porque hablamos de la historia familiar, hablamos de todo eso, lo que tenía. Pero ¿qué sucedió en los próximos 20 años, póngale? Y ahorita le voy a decir por qué 20 años, aproximadamente. ¿Qué sucedió en esos próximos tiempos? ¿A quién fue vendido José? La historia dice que fue vendido ¿a quién? A Potifar. Y ahí él sirvió 10 años en esa casa. Tenía 17, sirvió 10 años, llegó a 27 años. José, Dios mío, usted dirá, no, pues este nació fue para llevar bromas. Porque resulta que la esposa del dueño de su amo se enamoró de él y quería tomarlo. Empezó a seducirlo por un tiempo y José se negó. Y en vista de que se negó, ella lo obligó y él no quiso, él salió corriendo. Él salió corriendo y en vista de eso ella dijo, lo voy a acusar. Le dijo al esposo,
José me quiso violar. Aquí está la prueba. Ropa de José. Llegó Potifar, muy bien pudo haberlo ejecutado, pero Potifar dijo, no, lo voy a echar a la cárcel. Injustamente José fue echado a la cárcel, 10 años después de haber servido con integridad. En la cárcel pasó el transcurso de 2, 3 años. Pasó un tiempo y le tocó interpretar un sueño, el sueño del panadero y el sueño del copero. Y José habló con la verdad, le dijo al panadero, ¿tuviste ese sueño? Bueno, en los próximos días te van a cortar la cabeza, te vas a morir. Y el copero asustado dirá, no, a mí también me viene algo similar. No, le dijo al copero, no te preocupes que dentro de unos días tú vas a salir de la cárcel. Y cuando salió de la cárcel, José volvió a confiar en el hombre. Le dijo, por favor, cuando estés ante Faraón, háblale de mí, háblale de mi caso. Y las escrituras dicen que el copero se olvidó, porque su amigo lo había olvidado. ¿Qué diría José? No hay amigos. Tantos favores que yo hice aquí, ahora nadie para mí. ¿Verdad que esas son palabras en momentos de crisis? ¿Cuántas cosas podemos sacar de acá, hermanos? Pero vemos que en ese transcurso de tiempo, él tuvo que, por las malas, digo yo, que tuvo que aceptar que otro hombre en quien él había confiado lo había defraudado, lo había decepcionado. Pero si hay algo que José estaba seguro, porque las páginas de la Biblia así lo dicen, es que Dios no había olvidado a José. Dios no lo había abandonado. Y a veces pensamos que cuando el hombre nos abandona, Dios también nos ha abandonado. No, señores, Dios no nos ha abandonado. Por muy difícil que sea la situación, Dios no nos ha abandonado. Y le digo algo, amados. Llegó el momento en que Faraón tuvo un sueño. Mire cómo Dios orquesta el plan. Faraón tuvo un sueño y ninguno en todo Egipto pudo interpretar el sueño. Ninguno. ¿Y a qué no saben? El copero se acordó, dijo, oh, por allá hay alguien que interpretó unos sueños y me fue favorable y hoy día estoy acá. Le dijo Faraón, yo conozco a alguien que está en la cárcel, lo mandaron a buscar. Y Faraón le cuenta el sueño. Y José le dice, bueno, mira, vendrán 7 años de abundancia. Abundancia como usted no tiene idea. Como nunca antes había existido una abundancia tal. Y ahí es donde vienen dichos los años de las vacas gordas y los años de las vacas flacas. Y él dice, son años de vacas gordas. Ok, pero esos años de vacas gordas van a venir otros años más de vacas flacas. Y en el sueño, teníamos en el sueño que las vacas flacas se comieron a las vacas gordas. José dijo, tengan cuidado, porque es posible que en medio del derroche, durante esos 7 años, vayan también a pasar necesidad durante los años de escasez. Y Faraón dijo, no, ya va. ¿Quién mejor que usted? Quien pueda organizar todo esto y pueda ser el gerente de todo esto. Y José fue el segundo gobernante más poderoso de Egipto después de Faraón. Vinieron los años de prosperidad, de abundancia, y luego cayeron los años de escasez. Y Egipto no sufrió esas consecuencias. Más, él hizo un plan. José hizo un plan de distribución exacto. Mira el poder de Dios hasta nos da poder para eso, para administrar bien. Y él comenzó a administrar la nación. Aún naciones de afuera venían a Egipto para poder comprar alimento, porque todo el mundo estaba en hambre, menos Egipto, por la mano de un hombre que tenía un don que venía del cielo. Y luego llegaron, ¿quiénes? Estos pastores, sus hermanos, a través de esa escasez. Y podemos ver todas estas historias y todo lo que cargaba el corazón de José. Pero a partir de esta edad, de los 30 años de edad, podemos ver, amados, que José comienza a disfrutar. Mire esto. Comienza a disfrutar los mejores años de su vida. Y yo quiero que preste mucha atención a este desenlace de la vida de José, porque nos va a servir para el resto de nuestros días. ¿Usted quiere disfrutar los días buenos? Aprenda de José. Porque ¿sabe que me llama la atención? Que José en esos años de abundancia sí fue un buen administrador, pero nos preguntamos, ¿qué pasó en la casa de José?
¿Siguió el ejemplo de su casa o no siguió el ejemplo de su casa? ¿Su casa también fue un desastre o no logró, o logró hacer algo para que esa situación fuera transformada? Y la pregunta es, ¿cómo José pudo haber disfrutado de los años de abundancia sin vivir en el recuerdo del ayer? ¿Cómo lo pudo lograr? ¿Cómo usted puede lograr y disfrutar de su familia? ¿Cómo puede usted disfrutar de sus hijos? Sin pensar en lo que un hijo le hizo el vecino o lo otro. ¿Cómo puede usted disfrutar de una congregación, de una comunidad de fe? ¿Cómo la puede disfrutar? No, es que aquella iglesia me hicieron hoy, la otra y me hicieron, y me meto con lo que me han hecho, y allá también me van a hacer. ¿Cómo podemos disfrutar de una nueva relación, un nuevo comienzo? Si que lo que me hicieron y lo que me hicieron. ¿Cómo podemos confiar otra vez en un trabajo y decir, es que uno siempre sale perdiendo? ¿Cómo podemos hacer un nuevo negocio? ¿Cómo podemos volver a confiar en alguien con un historial lleno de fracasos? Yo creo que si hay alguien que fracasó, o no digamos que fracasó, que fue traicionado, fue José. Si hay alguien que sufrió en la vida y sufrió dolores por acciones ajenas, fue José. Ahora, ¿cómo podemos ver que los mejores años de la vida de José pudo haberlos disfrutado? Si bien para poder disfrutar esos años tenemos que deshacernos de toda la carga de traición, de toda carga de sufrimiento que le pudieron ocasionar. Me traicionaron, me han hecho sufrir. ¿Cómo poder disfrutar los nuevos tiempos sin que los recuerdos del ayer nos pesen hoy? No, porque a veces vienen los buenos tiempos y te dicen, esto me parece muy raro, ¿raro qué? Dese la oportunidad. Siempre digo en la iglesia, hermano, siempre lo digo porque las escrituras me lo enseñan. Me lo enseña Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Y verdad que sufrimos, pero cuando nos llega el buen tiempo, ¿de qué nos acordamos? De cuando lloramos. No, hermano. Usted tiene que vivir el momento de felicidad, el hoy y el ahora. La vida es de momentos. Tiempo de reír. Empieza a reír. No, que no puedo reír, pero vamos a reír. No, porque es que ayer lloré. Bueno, pero eso fue ayer. Imagínense si José hubiese dicho, no, es que fui traicionado y yo, no vaya a ser que Faraón salga con las suyas. ¿Cómo José iba a aprovechar la oportunidad si estaba marcado por el pasado? No, mire, yo le digo algo. Aquí hay personas, incluyéndonos a todos, porque aquí no nos escapamos ninguno. Yo siempre he dicho, eso no es por el que está al lado. ¿Viste? ¿Qué están hablando? No, el que está acá hablando al lado, es a mí. Siempre digo eso, porque tenemos esa maña. Dile al que está a tu lado, te están hablando. No, dígase usted, me están hablando. ¿Dónde te están hablando a ti? Que eso es contigo. Porque tenemos esa maña en nuestras iglesias. Y si usted la tiene, bueno, ni modo, ¿no? Pero le recomiendo eso. Usted no piense en otro, piense en usted. Ay, porque a veces decimos, ay, ojalá fulanito estuviera aquí para que escuchara esto. No, lo está escuchando es usted. Eso quiere decir que es para usted. Y es para mí. Entonces a veces estamos tan cargados de traiciones, de dolores y sufrimientos, cargados del pasado, que no podemos disfrutar el presente. ¿Cuánta gente ha sufrido y ha sido rota en relaciones? Y hoy día tiene la oportunidad de volver a comenzar. Y he escuchado muchas personas así. Y no lo hace porque dicen, es que todas son iguales. O todos son iguales. Tienen la oportunidad de poder entrar y poder disfrutar de un nuevo trabajo, un nuevo comienzo, pero dicen que no. A ver, ¿quién hace las cosas nuevas? ¿No es Dios? Pregúntele a José. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. A lo mejor hemos fracasado en negocios y decimos, ya no más, ya me cansé, ¿por qué no vuelves a intentar? No, es que eso, fracasé en el ayer y en el hoy. Tienes la dirección y la sabiduría de Dios. Mire cómo Dios fue conectando todas las cosas, porque la vida le dio otra oportunidad a José. Dios le dio la oportunidad a José de tener al frente a sus verdugos, y en lugar de ejecutar venganza, no la ejecutó. Y ahí es donde está la condición divina para disfrutar el hoy, el actual y el ahora. Y es que para disfrutar lo mejor
de lo que Dios nos da no es la venganza. Te vas a morir. Y te vas a morir con un corazón cargado de odio, de sufrimiento, de dolor y de preocupación, de no dormir. No sé qué es lo que pueda pasar en el corazón de una vida o un corazón herido y destrozado por la traición, por el sufrimiento, por el dolor. Pero cuando Dios nos da las nuevas oportunidades, porque yo estoy seguro que Dios es un Dios de oportunidades. Yo estoy completamente seguro, estoy convencido, hermano. Doy mi vida por eso. Doy mi vida de que Dios es un Dios de oportunidades. Las oportunidades que hoy desperdiciemos, Dios sigue brindando oportunidades. Dios es un Dios de oportunidad. Mientras respiremos, Dios sigue siendo un Dios de oportunidades. Y Dios nos dará oportunidad. Pero ¿cómo podemos nosotros disfrutar las nuevas oportunidades que Dios nos da si nuestra vida está cargada de venganza? Si nuestra vida está cargada de decir que los quiero ver sufrir. Y José muy bien pudo haber ejecutado a sus hermanos por todo el sufrimiento que le dieron. Pero José manejó las cosas con gracia y dijo: no justicia, voy a manejar las cosas con gracia. Y aquí está el principio divino, porque José lo entendió al pie de la letra. Y tanto así que los nombres de sus hijos le recordaban su historia. ¿Cuál fue el primer nombre del hijo de José? Manasés. Y el segundo hijo fue Efraín. Y mire lo que dice Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, versículo del 51 al 52, allí es donde están los nombres. Y mire lo especial de esto. A ver, yo creo que no tengo que repetir otra vez la historia de José, ¿verdad? Que ya más o menos, no es que la conozcamos al pie de la letra, pero ya la podemos decir, ya la manejo un poco. A lo mejor no es tu misma historia. A lo mejor no es mi misma historia. Cada uno que estamos acá en este lugar tenemos historias diferentes que contar. Tenemos tradiciones diferentes que contar. Y a lo mejor no se la contemos a todos. Pero sí hay personas que dicen: no, lo que yo viví esto, viví aquello. Pero la pregunta es: ¿cómo lo recuerdas? Porque a José no se le borró de la mente lo que sus hermanos le hicieron. No se le borró de la mente. No, señores, a José no se le borró de la mente la cisterna. A José no se le borró de la mente la esclavitud. A José no se le borró de la mente cuando estaba preso. A José no se le borró de la mente las relaciones que tenían sus hermanos con él. A José no se le borró de la mente lo que había en casa de papá y el conflicto que había en la familia. A José no se le borró nada de eso de la mente, pero sí del corazón. Porque mire por qué le puso el nombre de Manasés. Y el versículo 51 dice: y llamó José el nombre del primogénito, ¿cómo le llamó? Manasés. Porque dijo, ¿quién dijo? José fue quien dijo: Dios, ¿qué hizo? Me ha hecho olvidar. De su mente no, es imposible que se acordaba de las cosas, pero no dolía. ¿Sabe que es difícil que usted se acuerde de cosas que usted haya hecho o que te hayan hecho y todavía te duela? Es difícil vivir así. Pastor, pero eso está reciente, hace un mes me hicieron tal cosa. Pídale a Dios que puedas crucificar eso, que puedas matar eso, por tu bien, no por el bien de tu verdugo. Es por tu bien, es por mi bien. Aprendamos esto. Porque la venganza, no voy a citar aquí el texto del Chavo el 8, del Chavo, no, pero yo usted más o menos sabe por dónde viene el asunto, ¿verdad? La venganza es mala, la venganza te mata, la venganza te consume, iglesia. La venganza no te permite estar en un lugar, compartir, porque oye, es que ya llegó, no puedo estar aquí, vámonos. Echa a perder todas esas cosas. Eso es la venganza. La venganza por el sufrimiento. A ver, hermanos, miren lo que nos enseñan las escrituras. Porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Qué tremendo podemos encontrar todo lo que José había vivido, el sufrimiento de la casa de su padre, lo que había vivido en la cárcel, lo que había vivido en la casa de Potifar. Dios lo había hecho olvidar. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Yo creo que sí. ¿Usted cree que Dios puede ayudarle a esa carga a llevar? Yo creo que sí. Lo hizo con José. Y detrás de cada sufrimiento había un propósito. José no le atribuyó a Dios
como dice las escrituras, ningún despropósito de lo que él estaba pasando. Qué grande es el Dios a quien servimos, hermanos, y qué débil somos nosotros. Recordemos, qué débil somos nosotros. Que aquí lo que depende no es de las habilidades que podamos tener, sino de los dones que Dios pueda repartir a cada uno de nosotros para que podamos ser edificados y podamos ser formados a la imagen de su Hijo. Amados, él dijo: hey, Dios me ha hecho olvidar. Dios me ha hecho olvidar, porque es la única manera, es la única condición divina que viene del cielo para poder disfrutar el hoy y el ahora. Qué difícil es estar comiendo con los seres queridos y de repente, ay, es que este me hizo esto, ay, me echó a perder el almuerzo. Eso no es vida, hermanos. Eso no es vida. Que usted ande por el centro o ande en la calle, ande en el camino y tenga que pasar la acera porque hay alguien que me hizo esto, ya está caminando por allá, me voy por allá. Bueno, eso no es vida. Imagínese que José los haya visto y le diga: ay, hasta aquí llegaron, no. Él había matado esos sentimientos muchos años antes de que sus hermanos se presentaran. La Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Usted sabe lo que es la cruz y la crucifixión? Siempre, o esta mañana dije, y está bien, a veces utilizamos palabras como que necesitamos ser sanados de corazón, y eso está bien utilizarlo, pero le voy a decir qué es lo que teológicamente, verdaderamente sucede en el corazón del hombre. Decimos: uy, nuestro corazón necesita ser restaurado, el odio, la venganza necesita ser restaurado. No, eso no necesita ser restaurado, eso necesita ser crucificado. Necesitamos morir al yo, necesitamos morir al viejo hombre junto con sus deseos y pasiones. Y como lo dijo Jesús: ya no vivo Pedro, bueno, yo también, pero Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Estás lleno, cargado de odio? Crucifícalo. ¿Cómo hago? Díselo a él. Yo no te puedo decir: bueno, aquí hay una cruz, vamos a empezar a clavar. No, yo no puedo. Eso es más que clavar papeles en un madero. Es poner nuestro corazón y ser sinceros con él. Decir: Señor, mira, yo estoy viendo a fulanito de tal y ay, Dios mío, me da algo. Sea sincero con Dios. Dios lo sabe, aunque usted no lo diga. Y Dios puede restaurar esa situación. La puede hacer, Dios lo puede hacer. ¿Cómo? No sé, pero Dios lo ha hecho con muchos, lo ha hecho conmigo, y yo sé que con muchos lo puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Quieres disfrutar de lo bueno que Dios tiene para ti el hoy? Lo bueno que Dios tiene para ti en la relación, en el trabajo, en una iglesia, en cualquier circunstancia de la vida. No voy a decir que te olvides y te hagas de la vista gorda por lo que viviste en el pasado, pero eso no te puede cargar por nada del mundo, porque no vas a poder disfrutar de lo que Dios tiene hoy y en el ahora. Porque José lo entendió. José le dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo. Que estaba trabajando, claro que le estaba trabajando, y sí que tenía trabajo, pero el trabajo que había pasado en la casa de su padre y en todo eso, él dijo: no, eso ya lo olvidé. Y del segundo hijo le puso Efraín, y dijo: porque Dios me hizo fructificar en la tierra de donde, de mi aflicción. No. ¿Dios puede hacer algo con tu sufrimiento? Yo creo que sí. ¿Dios puede hacer algo con tu dolor? Yo creo que sí. No, mire, las rancheras no van a lograr nada, hermano. No haga eso. No haga eso. Mira acá como que está despechado. No haga eso. Crucifíquelo, llévelo a la cruz de Jesús. Y dígale: Señor, aquí está mi dolor. Y cuando hablo de despecho, no estoy hablando solamente de relación hombre y mujer. A veces hay cosas que nos parten el corazón. A veces la relación con papá o mamá, o a veces la relación en un trabajo que tanto cuidábamos, o a veces en una iglesia que tanto amábamos y lamentablemente ya no estaba. Yo pasé por eso y uno se siente despechado. Amados, pero Dios es experto en hacer todas las cosas de nuevo. Pregúntele a José: ¿dónde murió José? En Egipto, anhelando la tierra de sus padres. ¿Usted de verdad quiere disfrutar el hoy y el ahora? Consulte a José. Pídele a Dios: Señor, hazme olvidar.
que es posible que lo vea, que me recuerde, pero que no duela, porque eso va a condicionar nuestra actitud y nuestro comportamiento hacia los demás. Que no duela, Señor. Es como una oportunidad, aprendimos, cuando podemos tener una herida. La herida puede sanar, la herida puede cicatrizar y ya podemos tocarnos la herida y no duele, pero sabemos que está ahí, sabemos cómo pasó. Yo tengo aquí una herida que yo recuerdo que me sacaron una pepita y al principio me dolía mucho, pero ya ahora me recuerdo de cómo fue y escuché, porque fue una cirugía muy leve, ambulatoria, y yo escuché cómo el bisturí rasgaba la piel y ese sonido me quedó aquí, pero ya no me duele, el sonido me quedó, el recuerdo me quedó, sentí como la sangre corrió por acá, me recuerdo de eso. Me recuerdo que me dieron un frasquito así, una pepita aquí, y aquí tengo la cicatriz, y me toco y no duele, pero me recuerdo. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que no duele. Así puede ser tu vida también. Que Dios te haga olvidar. Que Dios te haga olvidar todo lo que haya sucedido, porque, mire, hermanos, de que vas a fructificar, vas a fructificar. De que vas a dar fruto, vas a dar fruto. Vas a dar fruto en tu casa, vas a dar fruto donde quiera que estés. Los dones no se quedan en un lugar, los dones nos acompañan donde quiera que vayamos. Y eso es lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo hermoso de su gracia. Porque Él dijo: Efraín, aquel que da frutos, aún en la tierra de mi aflicción. No sé si usted puede entender esto de José. Pero Dios promete que en nosotros Él va a hacer una nueva creación. Sí que lo necesitamos. Él va a hacer una nueva creación en nuestras vidas. Por eso digo, restaurar ¿qué? Sanar ¿qué? Es una terminología que utilizamos y la entendemos muy bien, y yo la voy a seguir utilizando, pero teológicamente lo que sucede es que debemos morir para que el nuevo hombre pueda nacer, y qué bueno ha sido el Señor, hermanos. El mundo estaba a punto de experimentar una gran hambruna, y por lo que Dios hizo en José fue recompensado no solamente él, sino también sus verdugos. José estaba comenzando la mejor época de su vida. ¿Que Dios lo puede hacer? Claro que Dios lo puede hacer. Es más, el mismo Dios lo hace. ¿O no dice el Señor que no se va a acordar más de tus pecados? ¿O no dice el Señor que lo más oscuro que tú hayas cometido, Dios lo echa a lo profundo de la mar, lo olvida? Eso está allá. ¿Por qué? Porque hay perdón, porque hay salvación, porque hay vida eterna en Jesús. Jesús lo puede lograr, hermanos. Jesús lo hizo con este personaje de la Biblia. Lo ha hecho a lo largo de la historia. Dios lo puede hacer con nosotros. La pregunta es, ¿podemos creerlo? ¿Podemos creerlo? O decimos, no lo creo. Necesitamos experimentar un nuevo nacimiento. Necesitamos experimentar que Dios pueda tomar nuestro corazón y hacerlo de nuevo. Dios lo hace, y yo creo que lo hará con nosotros, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.